Muy buenos días a todos y todas. Es para mí un honor estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por esa oportunidad y por la invitación que me brindan para mostrarles mi experiencia de trabajo en la divulgación de la astronomía y sobre todo en la astrofotografía colombiana. Me presento, soy Leonardo Delgado Ariza, soy astrofotógrafo con más de 18 años de experiencia. Tengo estudios de geografía y de formación de docencia en astronomía, astrodinámica, astrofísica y cosmología de la Universidad Nacional de Colombia. Fundé en 1997 la Asociación de Niños Indagadores del Cosmos, ANIC, para impulsar la enseñanza de la astronomía desde la primera infancia. Yo me dedico, aparte de astrofotografía, a divulgar la astronomía en diferentes regiones del país, a los niños más pequeñitos y a los jóvenes de bachillerato y de primaria. Actualmente soy vicepresidente de la Red Astronómica de Colombia. Tengo una serie de astrofotografías que he logrado por mucho tiempo y las he reunido en una sola exposición que se llama Colombia, un cielo por descubrir. En resumidas cuentas, es una muestra de astrofotografías de diversos lugares a lo largo y ancho de este país, desde el Cabo de la Vela hasta el volcán de Chiles. Vamos a mostrar más adelante una serie de astrofotografías que he logrado con ello. Pero más que todo, mi objetivo es construir un puente entre nosotros los colombianos, el arte y la ciencia, con numerosos acontecimientos celestes. Pienso que existe un profundo lazo que nos une a todos los seres del planeta con el cosmos, las semejanzas entre una estrella de mar y las estrellas celestes, sobre cómo las ramificaciones de un árbol son también las ramificaciones de nuestro sistema circulatorio, y de cómo un copetón defiende a sus críos con la misma tenacidad que lo hace una mujer por sus hijos frente al conflicto que estamos pasando hoy por hoy los colombianos. Es como una herramienta para la paz, pienso. Nuestra Tierra, bajo ese manto atmosférico en el trasegar del tiempo, ofrece continuamente manifestaciones celestes, y de esta manera se presenta como evidencia las obras multicolores pintadas por las nubes, las estrellas y el viento de nuestra geografía colombiana. Los invito a todos a ver el universo desde nuestra latitud, desde nuestra casa. Una reflexión que forma parte de un trabajo que he logrado en diversas aventuras cósmicas, y brindar a todos ustedes un momento para sí mismos, no con el fin de escapar de la realidad, sino para reencontrarse con la verdad, porque cada uno de nosotros lleva en su interior un pedacito de estrella, y es a través de esa aproximación que se busca sensibilizar a la población más joven, a ustedes, sobre la importancia de tener un planeta en comunión con la vida. Entonces ustedes tienen que adecuar, nosotros tenemos que adecuar nuestros métodos y exigencias a las expectativas de cada uno de los estudiantes, para regenerar nuestros conocimientos conforme a los nuevos descubrimientos de la ciencia. Y qué mejor que con la astrofotografía, pero siempre cuidando y afinar muy bien los sentidos y el corazón para comprender los destinos que nos susurra la naturaleza en cada una de sus infinitas creaciones. Varias de estas imágenes que forman parte de la obra Colombia, un cielo descubrir, han sido captadas durante las distintas salidas para contemplar estos eventos celestes. Lugares como Cundinamarca, Boyacá, Huila, Vichada, la costa atlántica, Antioquia y la ciudad de Bogotá. Colombia está en una ubicación privilegiada. Colombia está a 4 grados de latitud norte. Eso quiere decir que yo puedo ver el firmamento en todo su esplendor. Podemos ver las 88 constelaciones completas. Podemos ver la mayoría de cuerpos celestes de los dos hemisferios, cosa que de pronto no tienen los chilenos o los europeos, porque ellos están a latitudes muy hacia el norte o muy hacia el sur. Pero ¿qué pasa con Colombia? Colombia está en una zona que se llama la zona de interconfluencia intertropical, y eso influye a que haya mucha nubosidad, no tengamos unos cielos despejados siempre, y por eso no hay mucho interés en construir telescopios de gran magnitud como lo tienen los chilenos. Sin embargo, ya se están haciendo estudios para construir un megatelescopio en el desierto de la Tatacoa, que es un sitio ideal para hacer astrofotografía y para hacer observación celeste. No es el único en el país. Hay sitios en Colombia como las alturas en el Parque de los Nevados, en la Sierra Nevada del Cucuy, inclusive los mismos llanos orientales, pero infortunadamente en el llano oriental tenemos mucha atmósfera, está a una altitud muy baja, y pues eso no es que haya problema. Yo la mayoría de fotografías las logro en los llanos por tener a plenitud todo el firmamento y no tener ningún obstáculo de montañas o de algunos árboles, aunque eso también ayuda muchísimo pues, para el paisaje de la fotografía. Bien, entonces les voy a mostrar una serie de estas fotografías del cielo colombiano, y con esto también quiero mostrarles los parámetros para hacer una buena fotografía.
¿Qué se necesita para hacer una fotografía? Una buena fotografía no es necesario tener este mamotreto de aparato. Hay que empezar con lo básico, pero sobre todo hay que ser multifuncional en nuestras tareas. Usted puede ser un buen fotógrafo y le preguntan qué tomó, no tengo ni idea. Entonces por eso es que saber muy bien la parte también astronómica, saber manejar muy bien mapas celestes, conocer muy bien las constelaciones, etcétera, lo que vamos a fotografiar. Para ello pues hay muchos software que nos ayudan hoy por hoy. Ahora los teléfonos inteligentes ayudan a contemplar muy bien el firmamento y esto pues facilita mucho las cosas. También tenemos que tener un buen trípode, obviamente, una cámara reflex, como les decía anteriormente, que yo le pueda jugar con los objetivos y saber muy bien los parámetros de la fotografía. Por cada fotografía que les vamos a mostrar aquí, pues voy a decirles las técnicas con las que se logra esto y ustedes van a ver que el cielo colombiano es maravilloso y que cuando hace buen clima no tiene que envidiarle absolutamente nada a ningún cielo austral o a un cielo nórdico. Bien, esta primera fotografía que les vamos a mostrar se llama La Bautista de Cariño el Platanario. Es un cultivo de plátanos en el departamento de Bichada, en la población de Comarío, y es donde uno juega también con el arte. Entonces aparentemente ese camino que va por la Vía Láctea, por la finca, cruza aparentemente por la Vía Láctea en la época de junio. ¿Y cómo se logra este tipo de fotografías? Uno tiene que adaptar la cámara a las condiciones de luz. El objetivo es como si fuera el ojo humano. El ojo humano, ¿cómo se adapta a las condiciones de luz? Cuando ustedes ven su pupila en condiciones de luz extremas, ¿qué pasa con su pupila? Se contrae, ¿cierto? Y cuando hay condiciones de luz bajas, su pupila se dilata. Eso mismo pasa con las cámaras, y eso se llama la apertura, el punto F, ¿sí? Entonces cuando ustedes vean un punto F, por ejemplo, cuando ustedes ven en los libros que esta fotografía se tomó con un F5.6, por ejemplo, eso quiere decir que el diafragma estaba no tan abierto, ¿sí? Porque entre más número el punto F, más cerrado va a ser el diafragma, y entre menos punto F, pues más abierto va a estar, es inversamente proporcional. Entonces un punto F 1.4, eso quiere decir que va a capturar la mayor luz posible que haya, ¿sí? Y si vamos a colocarle un buen ISO, que es la sensibilidad de esa imagen o de la película, pues vamos a lograr una fotografía notable y muy brillante, más estrellas que la misma visión humana puede capturar. Entonces esta fotografía la hice con estos parámetros: una cámara reflex, una cámara Canon 60DA, un objetivo de 24 milímetros y un punto F de 1.4, o sea que es sumamente luminoso este objetivo. Y aquí hay otro factor que es el punto ISO, 6400. Entre más ISO, pues más sensibilidad va a tener esa imagen y va a capturar mucho más luz. Pero hay que tener en cuenta que hay que manejar muy bien, hay que tener un equilibrio entre la apertura y el ISO, porque si le damos mucho ISO y una apertura muy poca, pues vamos a tener algo que se llama granulación, ruido, o se me va a pixelar la imagen. Entonces acá tenemos 24 milímetros, f1.4 y un ISO 6400. Como les decía anteriormente en la presentación, uno tiene que jugar con el arte. Entonces, por ejemplo, aquí, esto es un volcán muy hermoso, que es el volcán Tumbal, y el reflejo de la laguna, de su mismo nombre. Esto es en el departamento de Nariño, y aquí pues es con una cámara 450 modificada. También uno puede modificar los filtros IR que tienen normalmente las cámaras COMOS, que es ese sensor. Ese filtro se puede modificar y se puede colocar un filtro AR interior, y con un objetivo de 70-200 milímetros, o sea que ahí voy a coger un poco, no tanto campo como la otra, y una apertura de 5.6. Fíjense que aquí le bajé un poco a la apertura de luz y con un 3200 ISO. Bien. Esta fotografía es bien interesante porque ahí es donde yo tengo que jugar con los parámetros de la cámara y lo siguiente. Las estrellas se van moviendo, pero no solo las estrellas, ojo, es la rotación de la Tierra, y si uno quiere lograr este tipo de efectos, pues la cámara, cuando uno le deja el obturador abierto, o sea que cuando yo tomo la fotografía en un tiempo de exposición ya de unos 40 minutos, 20 minutos, pues la estrella que está aquí en 20 minutos pues va a correr, ¿cierto?, por la rotación terrestre. Entonces vamos a tener este tipo de fotografías. Entonces aquí lo logré con un objetivo de 16 milímetros, ¿sí? O sea que va a coger gran campo, una apertura de 2.8, bastante luminoso,
y con una exposición de 180 minutos. Ayudado también por un intervalómetro que me ayuda mucho pues, para tomar la serie de imágenes. O que uno puede tomar esas imágenes también con software, donde podemos lograr apilarlas cada minuto y luego se ve todo el trasegar de las estrellas. ¿Sí? Aquí esta es la Sierra Nevada del Cucuy. Esto ya es con la parte de las nubes. Yo digo que las nubes también es un arte, también es astrofotografía. A veces el astrofotógrafo se aburre un poco porque hay un cielo nublado y no puede hacer fotografías celestes, pero las nubes también son bien interesantes y hay formas de nubosas muy hermosas y muy artísticas, como esta nube lenticular cerca del Rey Tacuba Blanco del Cucuy. Esta la tomé con una Canon 60DA, un objetivo 24 milímetros y con un 6400 ISO. Hay un tiempo de exposición de 25 segundos, se me olvidaba eso. En los tiempos de exposición es el tiempo que toma la foto, me explico, o sea que va a durar entre la cámara en tomar la foto 25 segundos para capturar la mayor luz posible, pero eso es dependiendo. Si yo tengo un objetivo que va a cubrir gran campo, tengo que dejarle un tiempo de exposición más prolongado. Si yo tengo un objetivo muy pequeño, por ejemplo un objetivo de 50 milímetros, que es normalmente lo que ve el ojo humano, más o menos, entonces yo tengo que dejarle un tiempo de exposición de 10 segundos, porque si dejo un tiempo de exposición muy prolongado, pues las estrellas se van a ver corridas. Este es otro, amanecer galáctico en Cumbal, Nariño. Aquí tenemos la siguiente foto, 450D modificada y un objetivo de 18 milímetros, con un tiempo de exposición de 30 segundos y un F de 3.5. Aquí ya le subí un poco al F porque ya el sol se me estaba asomando. Para lograr también lluvia de meteoros, aquí se puede ver la gran mayoría de lluvia de meteoros, ¿sí? No, pues dependiendo del radiante, de la ubicación de la constelación, se puede ver una lluvia de meteoros bien interesante. La lluvia de Oriónidas se ve prácticamente en todo el globo, ¿sí? La lluvia de Gemínidas también es muy hermosa, entonces dependiendo también de la época. Pero hay, por ejemplo, ciertas lluvias de meteoros que es muy difícil de verlas por nuestra latitud, como las Dracónidas, las de Ursa Majoris, no recuerdo bien cómo se llaman, creo que es así, porque pues están muy pegadas hacia el horizonte, sobre todo las Dracónidas están bastante bajas. La nueva lluvia de meteoros, que fue el año pasado, que fueron las Camelopardarias, pues es la constelación de la jirafa, también estaban muy abajo. Esto se logra también con un tiempo de exposición bastante largo, ¿sí? Y ahí es donde se pueden apilar bastantes fotografías. Entonces, y este es con un F2 para lograr el mayor brillo posible, la mayor captura de luz. Aquí ya es otro tipo de fotografía. Resulta que la astrofotografía tiene diferentes métodos, por decirlo de esa manera. Tiene diferentes formas de hacer fotos, por ejemplo, fotos de foco primario, fotos a campo abierto, ¿sí? Entonces se puede hacer este tipo de fotografías. Por ejemplo, esta fotografía es a foco primario, ya solamente quiero fotografiar el sol, el resto no me interesa, pero aquí ya podemos jugar con los filtros. Y bueno, y lo mismo esta que tengo aquí, que la llamo la garza glotona, es una fotografía con un filtro Thousand Oak, es un filtro muy interesante para ver manchas solares, también se puede con filtros Bader, con filtros Mylar, con filtros Continuum, etcétera, y con los filtros H-alfa, que es para ver protuberancias. Aquí ya empezamos a hacer una serie de apilaciones, es como un video. Cuando uno hace fotografía planetaria, no es la foto como tal, sino hace un video. Y después con programas como Registag, DSS, empieza a capturar los frames o los cuadros de ese video y empieza a apilarlos para lograr una sola imagen. Por ejemplo, un video se puede, por ejemplo, apilar más o menos unas 2000 imágenes, ¿sí? Para lograr unas fotografías de Saturno o de Júpiter bien interesantes. Bien, este fue el cometa que pasó hace poco, que fue el cometa Lovejoy. Aquí se logra ya con una serie de filtros, aquí ya toca tener una serie de filtros para lograr eso. Filtros RGB, filtros H-beta, filtros H-alfa, filtros IR, un montón de filtros que lo que hacen es pasar cierta longitud de onda de luz y diferentes tiempos de transmisión también de luz. Entonces acá también se logra con cámaras CCD, como esta Bosch, que es una F16M, con F3.6, y ahí se logra diferentes fotografías. Esta por ejemplo también es con un filtro H-alfa, H-beta y oxígeno ionizado para lograr esas tonalidades del universo, ¿sí? Esta que tenemos aquí es la galaxia del Remolino, también es bien interesante porque pues, se pueden ver diferentes tonalidades, pero aquí ya es también apilaciones y ya son exposiciones muy prolongadas de más o menos unas 3 horas para lograr este tipo de exposición, cada una de unos 20 minutos más o menos con diferentes filtros. Y bien, ese es el tipo de fotografías. También hay una fotografía de todo el cinturón galáctico.
que se logra en diferentes meses. Esta fotografía es un cuadro bien interesante con diferentes filtros y son diferentes épocas, más o menos fue como un año haciendo la fotografía, y también se puede hacer fotografías bien interesantes del sol en sus diferentes épocas, donde se puede lograr, como aquí les muestro esta analema. Eso es un año haciendo la fotografía con filtros bien interesantes para quitar el resplandor. Y esta es la serie de astrofotografías, un resumen de las astrofotografías que hemos hecho. Les agradezco su atención, muy amables, y los espero ver personalmente en una próxima oportunidad. Muchas gracias.